Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Creador por permitirnos un programa más en nuestra serie Crisis Generacional. Y hoy vamos a estar abordando un tema el cual consideramos muy importante, el cual se titula Generación sin Identidad. Y vamos a estar abordando junto a mi compañero de fórmula, Eddie Amílcar Osorio, este tema el cual sin lugar a dudas nos va a dar muchos principios para aplicar, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva eclesial. Así que, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿estamos listos? Sí, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos, como ya usted lo decía, para una conversación más. Esta es la conversación 131. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Así que 131 veces nos hemos sentado aquí a platicar una hora. Y la verdad ha sido edificación, ha sido una bendición compartir todo este tiempo con ustedes. Y qué bueno darles la bienvenida a todos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio. En este caso, pues estamos desarrollando la serie, como ya hermano Carlitos lo decía, Crisis Generacional. Y hoy pues vamos a abordar el tema una generación sin identidad. Y yo creo que está íntimamente conectada, ¿no? Con el tema que hablamos el último miércoles, el miércoles pasado. Hablábamos de una generación sin sentido. Exacto. ¿Ya? Entonces, quédese esta hora con nosotros. Ayúdenos por favor a compartir. Si usted está viendo esta transmisión por Facebook Live, por favor, súmese ahí a nuestros esfuerzos y comparta la transmisión para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor, este análisis de un tema que es tan actual y visto siempre a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Y si usted nos está viendo por Amigos TV, por la televisión, pues y si usted tiene por ahí un perfil en Facebook, le invitamos a que vaya, que se dé un paseíto por ahí, que comparta la transmisión y que así se sume también a esos esfuerzos de esparcir la palabra, ¿verdad? Y si usted nos está oyendo por la radio, por supuesto también puede hacer lo mismo, ¿verdad? Váyase ahí a Facebook y comparta la transmisión. Esto con el propósito, pues, de que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Gracias, sí, hermano Eddie, gracias a todos los que están pendientes del programa. Por cierto, esta semana platicábamos con algunas personas, pastor, que escuchan y ven el programa y pues muy contentos. Gracias, un saludo especial a todos. No puedo mencionar nombres porque son varios y se me escapa más de alguno. Pero un saludo especial a todos también, los que reportan desde la radio también, muchísimas gracias. Y pues ánimo a hacer puentes, pastor, ánimo a contextualizar. Exacto. Creo yo que en Guatemala específicamente, pastor, estamos viviendo una coyuntura nacional de índole filosófico. Uh-huh. Y un cambio estructural, los cuales se conectan mucho con lo que hoy en día estamos hablando. Correcto. Entonces creo yo que es un contexto adecuado, miren hermanos, para poder entender, para poder comprender la temática y para poder pensar, ver a nuestro alrededor y ver qué tanto estamos pendientes de ello. Hemos venido hablando específicamente y la propuesta principal desde el principio, ¿verdad? Ustedes tiene que ver con una crisis transversal. Así es. Una crisis transversal la cual no está en una generación en específico, dígase en un cierto límite de edades, ¿sí? Sino que transversal. Y hemos concluido y hemos platicado aquí con hermano Eddie que tiene que ver pues con la no ocupación, pastor, de los roles específicos de cada uno de los entes de la sociedad. Exacto. Dígase ancianos, dígase adultos, dígase mujeres, dígase hombres, dígase jóvenes, dígase niños, dígase adolescentes, bueno, y tantos. Yo creo que todos jugamos, mejor dicho, un rol específico y esos roles se han dejado de hacer. Y es por eso que hoy en día tenemos una crisis. Digo esto porque muchas generaciones se quieren desenmarcar, pastor. Sí, pues. Se desenmarcan de esto y dicen, no, es que nosotros no. Es que nuestra generación no. Bueno, creo, y hemos planteado acá,
de que es una crisis transversal. Así es. Es un problema transversal, pero vamos a tratar de poder dialogar hoy sobre la identidad. Miren qué importante una palabra que hoy vamos a estar dialogando y obviamente la vamos a conectar con la temática. Así que, por cierto, pastor, un saludo por ahí el buen amigo Eder España. Saludo, Eder, gracias por estar con nosotros. A nuestro hermano Eder España, gracias por estar ahí pendiente. Pendiente un cafecito, Eder. Necesito que me invite algo. Agarrado también. Saluda al amigo Eder ahí. Saluda al amigo Eder. Eddie, vamos con la base bíblica, por favor. Así es. Bueno, tenemos una base bíblica que es un poco larga, pero creo que es necesaria, hermano Carlitos, hablando acerca de la culpabilidad del hombre. En Romanos capítulo 1, versículo 18. Leemos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Excelente, hermano. Vamos a dejarlo ahí. Es un pasaje maravilloso que, por cierto, pastor, siempre lo hemos hablado. Y eso es importante que todo el pueblo de Dios lo entendamos. Miren, hermanos, muy importante. La doctrina de la caída del hombre y la depravación total de la humanidad, pastor, es muy importante. Clave. Y es la base fundamental de todo tipo de doctrina bíblica. Exacto. En el sentido que de fondo está esto. Así Ahora, es. Cuando hablamos de esta perspectiva sociológica, si lo queremos ver así, hermano Eddie, pues no, obviamente también juega un papel importante esto. ¿Por qué? Porque aquí tal vez vamos a profundizar un poquito. Hoy miren ustedes a la pregunta, ¿quién soy? Exacto. ¿Se recuerda que el programa anterior hablamos un poquito de quién soy? Exacto. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? O ¿sí? tal vez el programa, aunque sí mencionamos esas preguntas, ¿verdad? Pero creo que hoy es donde nos vamos a centrar más en el quién soy. ¿Quién soy? Exacto. El programa pasado creo que tuvo que ver más con ¿para qué estoy aquí? La búsqueda de sentido, ¿verdad? El porqué de mi existencia, el por qué vivo, el por qué existo, ¿verdad? Exacto. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de ese quién soy. Pero a mí me llama la atención una frase que usted mencionó, que creo que es la clave para poder comprender el porqué de los fenómenos sociales que hoy en día estamos viviendo. Cuando hablamos de identidad, hermano Eddie, por cierto, la palabra identidad es tendencia hoy en día, ¿verdad? Ustedes por tantas temáticas que están alrededor de ella, pero en la naturaleza específica de la palabra, pues tiene un significado maravilloso, que tiene que ver con esa esencia específica de cada persona. ¿Quién soy específicamente? El ser ontológico del ser humano. El ser ontológico natural específico de cada uno, pero tanto desde la perspectiva material, materia, e inmaterial. Exacto. ¿Sí? Que es muy importante. Ahora, hermano Eddie, usted mencionó algo clave que es como un bastión, ¿verdad? Ustedes para entender el por qué la problemática de identidad hoy en día, la cual tiene que ver donde dice la frase en el verso ya final que usted leía, y cómo no tomaron en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó. Entonces el resultado es, pastor, una mente reprobada.
que tiene que ver con una mente errada que va a estar haciendo, hermano Eddie, las cosas fuera de la voluntad del Señor. Y ese es el principal problema del ser humano hoy. Estar haciendo las cosas lejos del Señor, darle la espalda al Señor de la misma forma que Adán y Eva se lo dieron, pastor. Exacto. Y fue el fracaso total de ellos. Así es. ¿Sí? Tremendo, hermano Carlitos, ver esta parte, porque si bien es cierto, pues no leímos los últimos versículos, ¿verdad?, del capítulo, pero sí el capítulo 1 de Romanos, del versículo 29 al 32, pues prácticamente da una lista, ¿no? Porque ahí dice, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o sea, cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Exacto. Y Pablo empieza a dar, estando atestados, dice, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire lo que dice al final, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Exactamente. Interesante, mire usted. Yo creo que Pablo, perdón por la interrupción, pastor, pero yo creo que Pablo aquí ofrece un vistazo, yo creo que los discursos que escuchamos, ¿no?, usted, acerca de lo que estamos viviendo, de esta crisis de identidad que más adelante vamos a explicar en sí en qué consiste, pero yo creo que Pablo nos ayuda a ver un poco más profundo, ¿ya? O sea, ¿de dónde viene el problema? Exacto, nos ayuda a ver las raíces de todo esto, ¿verdad usted? De que esto no es algo meramente superficial, no. De que si bien es cierto hay eventos históricos que llevaron a todo esto, ¿verdad usted? Exacto. Que en algún momento los hemos citado aquí algunos sociólogos, algunos estudiosos, personas que se dedican a hacer estos estudios y que son muy válidos, ¿verdad usted? Pero más allá de eso hay una razón todavía más profunda y podríamos decir una razón inmaterial. Que es el origen de todo esto, ¿verdad? Exacto. Y es la cuestión que conocemos como pecado desde la Biblia, ¿verdad? Exactamente. Y miren, familia, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, tenemos que entender que como seres humanos, miren, somos seres creados. Somos seres diseñados por una mente maestra eterna que excede nuestro entendimiento en cuanto a sabiduría, porque es lo más alto que existe. Así es. ¿Sí? Fuimos diseñados, fuimos creados específicamente. Y desde esa premisa, hermano Eddie, cuando planteamos de que fuimos creados, obviamente entendemos de que esa creación tiene una ruta específica, tiene un propósito específico. Fuimos creados para algo. Para algo en específico, para subsistir en un contexto específico. Correcto. Y con las formas correctas. Así es. ¿Sí? Entonces, el diseñador juega un papel importante en nosotros. Así es. Porque él funciona, bueno, y la figura que él utiliza siempre es padre, ¿verdad usted? Entonces, pero el problema aquí radica. La pregunta es esta. O sea, ¿qué pasa si le damos la espalda al creador o decidimos no tomarlo en cuenta? Es que ahí está la caída total del hombre. Y esa es la crisis. Ese es el problema de hoy. La verdadera crisis, y que aunque es el problema de hoy, ¿verdad usted? No empezó hoy o no empezó ayer, ¿verdad? Este es un problema que ha estado que siempre se ha profundizado más, pastor, y ha evolucionado desde muchas perspectivas, ¿verdad usted? Allá no solo ser un problema social, sino llegar a ser hasta cierto punto, ¿verdad usted? Una política pública. Sí, un problema estructural. Un problema estructural de las naciones. Así en es. Donde llega al punto de imposiciones, ¿verdad usted? Que es lo que hemos platicado muchas veces acá. Para cerrar este vistazo general que estamos dando a Romanos capítulo 1, yo creo que una de las frases que resume lo que Pablo está hablando en este capítulo, ¿verdad? Usted es el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Interesante. Ya, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, y es que el pasaje es bien clave, no hay excusa. ¿Sí? Ya Dios se ha manifestado de muchas formas, a través de la naturaleza, a través de las cosas creadas, dice, ¿verdad? Uh-huh. Dios se ha manifestado, pero no, se cambió esa gloria manifestada de Dios por la gloria, muchas veces por la gloria de nosotros mismos o por la gloria de los animales, como dice Pablo, ¿verdad usted? Entonces creo que
es hora de hacer un análisis un poco más profundo, ¿verdad? Ir más allá de lo superficial y ver esta parte de que esta cosa que menciona Pablo en el versículo 22, la necedad no es otra cosa que esa lucha encarnizada, ¿verdad? Usted que siempre ha tenido el ser humano en contra de Dios, ya en contra de Dios. Uh-huh. O sea, una actitud constante de darle la espalda a Dios, ¿ya? En Dios vemos lo contrario. En Dios nosotros vemos a una persona, a un Dios amoroso, uh-huh, a un Dios lleno de misericordia, constantemente buscando al hombre a través de distintas formas, de distintos métodos que el Señor ha usado, pero realmente siempre vemos a un hombre necio, ¿ya? Que se cree como Adán se lo creyó, como Adán y Eva se lo creyeron en el huerto, ¿verdad usted? Uh-huh. Que pueden subsistir por sí mismos. Exacto. ¿Ya? Y sin tomar en cuenta al Creador, ¿verdad? Ahora, el problema es ese. ¿Qué sucede cuando intentamos subsistir por sí mismos, por sí solos? Lo dice Pablo en el versículo 28, ¿verdad? Uh-huh. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, el resultado es una mente reprobada, ¿verdad? La pregunta es esta. Hermano Carlitos, hermano Eddie, entonces, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo hoy? Bueno, sí. Hemos dejado a Dios. Gran parte, la mayoría de problemas radican ahí. Es que está todo, pastor. Así es. Yo creo que es la base de todo. Tenemos ese problema. Y la iglesia hoy en día necesita percatarse de eso. Exacto. Y es por eso que la insistencia de esta pequeña plataforma, mínima, pequeña e insignificante posiblemente, tratamos de decir que la iglesia hoy en día necesita colocar a Dios donde merece, pastor. Así es. Porque los encargados de ser somos nosotros. Hay que empezar por los de adentro. Claro, es que tiene que ser así. Hay que empezar por los de adentro. Señor donde se merece. Correcto. Donde tiene que estar. ¿Y dónde tiene que estar el Señor? En todo. Sí, porque también, mire, hermano Carlitos, y este es un problema que a veces afecta también a la iglesia. Yo creo que lo hemos visto en algunos contextos, hermano Carlitos, en donde la iglesia no sabe qué es la iglesia. ¿Identidad? ¿Ya? Entonces también muchas veces la iglesia de Cristo, claro, los discípulos de Cristo, tenemos una crisis de identidad. Ya no sabemos qué onda, no sabemos qué es un discípulo, no sabemos qué es el evangelio, no sabemos qué es esto de la iglesia, de lo cual todos nosotros formamos parte, ¿verdad? Entonces hay que ver hacia adentro y luego ver hacia afuera, ya, porque exacto, mucha de la crisis que está afuera es parte también de la crisis que está adentro de nosotros, ¿verdad? Como discípulos y como iglesia. Ahora, hermano Carlitos, hablando para empezar a hablar allá en cuestión el tema en sí, ¿verdad? Usted, como la vez pasada estuvimos hablando de sentido, mire, está esto de encontrarle el sentido a la vida, pues está estrechamente relacionado con la cuestión de identidad. Claro. Sentido e identidad son dos cosas sin las cuales el ser humano no tiene un rumbo fijo, no tiene un norte, ¿verdad? Yo creo que están entrelazadas, pastor. Exacto. Y están en el mismo sentido. Mire, es que usted no puede tener sentido sin una identidad. Exacto. Sí, pero tampoco puede tener identidad. Exactamente. O sea, no puede tener identidad sin un sentido de la vida. Exacto. Entonces, creo que están una conjugación específica, ¿verdad? Usted. Y tenemos que comprender, miren, hermanos, de que nosotros, sí, como personas en específico, muchas veces marcamos nuestra identidad con lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay una identidad, sí, más allá de lo que usted ve a su alrededor. Sí. ¿Qué es esa inmanencia específica, pastor, que tengo como persona? Trascendencia, ¿no? Sí, como persona, como creación en específico. Mire, hoy en día, lamentablemente, nosotros mismos nos inmiscuimos en las etiquetas de la sociedad, pastor. Sí, uh-huh. ¿Sí? Le voy a poner un pequeño ejemplo. Uh-huh. Yo soy enemigo del racismo. Sí, pues. Va. Es una debilidad mía, ¿verdad? Porque tengo que amar a los que son racistas. Va, pero soy enemigo. Pero luego vengo y hago un análisis. Es que el racismo depende de la persona también que no exista. Sí. ¿Sí? No sé si me explico. ¿En qué sentido? Si alguien, bueno, la tradicional, ¿verdad? Usted lucha es de blancos negros. Ajá. Bueno, ¿en qué momento la etiqueta de la superioridad del blanco, sí? Pero la pregunta es, llegó, ¿verdad? Usted, porque es la etiqueta entre comillas. La pregunta, ¿en qué momento se aceptó eso? Sí. Pero es que aquel que su tez es morena, ¿qué tiene? No deja de ser persona. Y si alguien me dice X características negativas de mí, ¿qué tiene?
¿por qué me voy a morir? ¿O por qué? No sé si me explico, sí, lo que pastor, pasa lo que yo quiero llegar yo. Lo que pasa es que algunos ven ese tipo de actitud, ¿verdad? Usted, como tolerar la actitud de racismo o la actitud racista por parte de la gente. Lo entiendo, ¿verdad? pastor, pero cuando la victimización llega, significa que damos lugar entonces al punto del acto racista, ¿verdad? Hay un video que me encanta mucho de este jugador, Dani Alves, no sé si lo hemos visto en un momento, ¿no? En donde en un estadio en España, ¿verdad? Usted le hacen gritos de mono, ¿verdad? Usted le tiran un banano a usted y el tipo viene en el tiro de esquina, lo agarra, lo abre y se lo come. O sea, es que tenemos que sobrellevar eso, pastor. Ahora, perdón por la salidita, ¿verdad? Pero ahora regreso. ¿A qué quiero llegar? Tener clara nuestra identidad. Tener clara nuestra identidad. Saber quién soy a pesar de lo que la gente diga, haga, piense, todo. Y es que fíjese, hermano Carlitos, que este tema de la identidad trae consigo precisamente esa pregunta, ¿verdad usted? El quién. ¿Quién soy? Ahí está. Esa es la gran pregunta, ¿sabía usted? Esa es la gran pregunta y es una de las preguntas que puede terminar en bendición o en maldición para muchas personas, ¿ya? ¿Quién soy? ¿Cómo vamos a responder a esa pregunta? ¿Quién soy? Dentro de otras cosas, mire, demanda una respuesta que guarde algún grado de coherencia y continuidad que dé por resultado una identidad segura de usted y de mí, ¿ya? Y ahí es donde no se logra, si no se logra la coherencia y la continuidad en la narración de esa identidad, la identidad queda amenazada seriamente. Claro. Ya, donde no hay una identidad segura, ¿verdad usted? Donde no hay cómo construir esa identidad, pues obviamente tenemos nosotros una identidad, como usted decía, que tambalea, ¿verdad? Es que a eso voy. Es insegura. No estoy del todo seguro quién soy, ¿verdad usted? Exacto. Y también hay un asunto, creo, hermano Carlitos, muy, no sé si importante o algo, pero estaba pensando en esto, que muchas veces nosotros también, hermano Carlitos, y creo que eso se ve más en nuestro ambiente, muchas veces ligamos nuestra identidad a lo que tenemos. Otro error. Ya. Usted no es lo que tiene. Exacto. ¿Ya? Exactamente. Usted es, aunque usted no tenga. Usted ¿me entiende? es una persona. Por eso decía, los factores externos, pastor. Ahora, también eso está ligado, mire, pastor, a incluso a patrones de conducta y a patrones de crianza de nuestros papás, ¿verdad? Usted, porque yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero yo sí la he escuchado, ¿verdad? En su momento, algunos padres se acercan a su hijo o a su hija que está en edad escolar, ¿verdad? El niño, la niña no quiere estudiar, no quiere aprenderse las tablas de multiplicar, no quiere aprender ahí matemáticas o idioma español y suelta la frase en los papás, ¿verdad? Aprende, estudia para que seas alguien en la vida, ¿ya? Buen punto. Pienso desde mi perspectiva, pienso desde mi perspectiva que es una de las frases más erradas que pueden existir. Usted puede automáticamente es una marcación social ahí, pastor. Usted puede limitar el potencial de su hijo o de su hija a que termine una carrera universitaria o no. Exacto. Sin descartar que la preparación y la capacitación, bueno, es obvio que estamos de acuerdo. Exactamente. Gradúese. Pero buen punto ese, pastor. ¿Sí? De qué peligroso es que nosotros mismos, ¿verdad? Condicionamos al patojo. Y condicionamos a nuestros niños, ¿verdad? Sí. Bien, es peligroso, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, pastor. Pero antes, pastor, toca cápsula. Así es. Estamos listos con la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, proveniente desde la hermana República de Chucho Arriba. Por cierto, un saludo a Chucho Arriba, pastor. Un saludo a todos los chucheños. Hermano Fila dice que mira el programa con su esposa. Muchas gracias, hermano Fila. Saludos. Así que pendientes ahí todos los hermanos allá en Chucho Arriba. Un saludo especial a todos. Gracias por estar pendiente. Muy bien, entonces, hermano Eddie, cápsula. Vamos al cápsula. Adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Como si nada, ya estamos en el segundo mes, bueno, a la mitad del segundo mes del 2024. ¿Qué le espera a la iglesia este 2024? ¿Qué viene para nosotros como hijos de Dios, como discípulos, este año? La editorial Lifeway hizo un estudio acerca de las 10 tendencias que afectarán la iglesia este 2024.
tanto en Estados Unidos como en parte también Latinoamérica. Y quiero compartir con ustedes nada más de esas 10 tendencias, 3 que creo que tienen una importancia especial para nosotros. Primero, se acabó el rebote pandémico. La gente que ya no regresó después de la pandemia a la iglesia, va a ser muy difícil que regrese. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestros ministerios, nosotros como pastores, como líderes, los liderazgos de las iglesias siempre se estaban preguntando, ¿no? Después de la pandemia vamos a regresar. Y lamentablemente hubo gente que ya no regresó. Y es gente que sigue ahí, que sigue en sus trabajos, que sigue su vida normal, sigue su vida familiar, laboral, pero pues lamentablemente ya no pudieron regresar a la iglesia. Se habla en términos estadísticos que del 100% a las iglesias regresó entre un 60 y un 80% de las personas. Eso quiere decir que de cada 10 personas, posiblemente 4 o 2 o 3 ya no regresaron después de la pandemia. Eso quiere decir también que hay una labor que hacer ahí con ellos. Segundo dato, segunda tendencia que nos va a afectar este 2024. Los grupos pequeños de estudio bíblico son cada vez más importantes. Si bien es cierto, en medio de la pandemia muchas iglesias se cerraron y al término de la pandemia también muchas iglesias se cerraron, pero hay un repunte de grupos de estudio bíblico a nivel latinoamericano. Y es importante. Yo no sé qué estrategia usted de crecimiento tiene en su iglesia. Me imagino, quiero pensar que todos como iglesia pues planificamos un año, ¿no?, en el que tenemos estrategias evangelísticas, estrategias de crecimiento, pero sabe, una estrategia que está siendo fundamental para muchas iglesias son los grupos pequeños de estudio bíblico. Creo que es una estrategia que debemos nosotros también considerar. Último patrón última tendencia que va a afectar este año 2024 a la iglesia, los miedos. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de la iglesia, en el interior de la iglesia, que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Principalmente el miedo se enfoca en 2 factores. Primero, sobre el futuro de la iglesia. ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Qué va a ser de su iglesia, de su congregación, de aquí a unos 10, 15 años? Ese es el factor número 1. Factor número 2, ¿qué va a ser de nuestra nación? Hay mucha gente en el interior de nuestras iglesias que tiene miedo de lo que venga en el futuro para nuestros países. En este caso, para Guatemala. Y creo que aquí entra a la perfección una frase que siempre hemos dicho en algún momento acá y que el pastor Carlitos la repite en la resistencia. Pase lo que pase, el Señor reina. No tenga miedo. La iglesia es de Cristo, esto camina porque es de Él. Esto no se trata de esfuerzos humanos, esto se trata de la iglesia de Cristo. Reflexionemos sobre estas tendencias. En algunas cápsulas más adelante estaremos compartiendo algunas otras tendencias que afectarán este año 2024 a la iglesia. Por lo pronto, le compartimos esas 2. Primero, se acabó el rebote pandémico. Segundo, la importancia de los grupos de estudio bíblico, los grupos pequeños. Y tercero, los miedos. Cuidado con los miedos. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir dialogando sobre la crisis de identidad. Estamos dialogando junto con mi hermano Eddie la crisis que la generación actual sufre y la parte de la identidad juega un papel importante. Por cierto, pastor, correcto. Excelentes datos ahí en la cápsula. Sí. Muy buenos. Tendencias 2024. Así es. Sí, aparte de TikTok también por ahí, profesor. Peligroso. No, pero también yo creo que son datos, pastor, yo creo que son estadísticas a las que también podemos ponerle atención. Claro. Son herramientas que nos pueden servir para planificar también dentro de la iglesia, ¿verdad? Claro. Muchas cosas. Muy bien. Vamos a tomar un tiempito, hermano Carlitos, para mandar algunos saludos a nuestros hermanos que están con nosotros. Y pues Eder España, un saludo para Eder.
Gracias por estar con nosotros. Yanni Najarro también desde Maryland, dice Esposos León Najarro. Un saludo, hermanos. Gracias por estar con nosotros. La hermana siempre está pendiente del programa. Así Saludo es. especial, hermana. Muchas gracias. Así es. Gracias por la sintonía. Jaime Osorio desde Pastor la Jaime. ciudad capital. Desde el pueblón, dijo alguien por ahí, Saludos, ¿verdad? pastor. Guerrero por allá. Así es. Elizabeth Machorro de Osorio y hermano Ronald Osorio. Gracias, Ronald y Mari, por estar con nosotros. Gracias. También nuestro hermano Ovidio Rivera. Hermano Ovidio, muchas gracias, hermano Ovidio. Saludos. Nuestro hermano David Chacón desde Ipala. Saludos y bendiciones, hermanos. Dice, muchas gracias por estar con nosotros, hermano David. Nuestro hermano Marlon también está con nosotros ahí en sintonía. Nuestro hermano Orlando Espino. Saludos, hermano Orlando. Así Saludos es. a la familia. Así es, hermano Carlitos. Y mire quién está ahí pendiente también, pastor. Ajá. El youtuber del canal Amigos TV, Eric Elian. Por Así cierto, es. hoy no está. Por cierto, un saludo a su mamá y a su papá, pastor, que están ahí convalecientes ambos en casa después Sí, de un pues. proceso de cirugía. Que pues por lo que sabemos, pues gracias a Dios todo ha ido bien. Pero Dentro de lo normal. Nuestro hermano Elian, como un buen hijo, mire, tomando los consejos de aquí, de allá. Tomando los consejos pastorales, hermano Elian, cuidando a sus papás. Saludos, mi querido hermano Elian. Estamos orando por sus padres, primero Dios, y salen Amén. adelante en el proceso. Y también el pastor Douglas Osorio, pastor. Así es. Pendiente, fiel visor del programa también. Así es. Nuestro hermano Juanito Alonso Juan también. Alonso Mellado. Muchas gracias a todos por estar pendientes. Y así mismo, pastor, las diferentes radios que están conectadas al programa, muchas gracias por su gran apoyo. Porque sin ellos, pastor, no podríamos llegar al alcance que hoy en día el programa tiene. Así Un es. saludo especial a todas las personas también que no pueden tal vez escribir y todo, que son muchas, ¿verdad? Así es. que muchísimas Un saludo. gracias. Bien, pastor, problema de identidad. Tenemos problema entonces. Así es. Hay un problema de identidad. El mundo, la gente hoy en día no responde a la pregunta existencial: ¿quién soy? Ahora, mire, aquí hay algo bien importante. Aprovechando como estamos hablando de una crisis generacional, ¿va? Una crisis que abarca todos los espectros de las edades, ¿verdad? Ustedes. Sí, en los estudios clínicos, psicológicos que se hacen y médicos, ¿verdad usted? El resultado es que la edad más crítica para este tema de la identidad, pues es la adolescencia, ¿verdad usted? ¿Ya? Ahora, el desafío adolescente, mire, consiste en dar una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Justo en el momento en que un torbellino de cambios, tanto físicos como de roles, sobrevienen a la vida. Ahora, el problema es que esta sensación movediza de identidad, ¿verdad usted? Ya no solo la está sintiendo el adolescente, ya, sino que muchas veces la sienten ahora los ancianos. Claro. Ya muchas veces el adulto, el joven adulto. Y esa es la tesis principal del programa, pastor. Exacto, entonces realmente ese es el problema. Ese es uno de los problemas ¿Por más qué? graves, ¿verdad? Porque de cierto punto, fíjese, hermano Carlitos, se comprende y se entiende ese problema o ese pase en la adolescencia, ¿verdad? En donde el patojo le cuesta un poco entender, ¿no? Su rol, quién es y todo eso, Y ¿verdad? quiere que le cuente algo. Existen dentro de la misma iglesia, Ajá. ¿sabía usted que existen posiciones teológicas las cuales quitan esta teoría del adolescentrismo? Ajá. Hablan de niños llenos del Espíritu Santo. Sí, pues. Y quitan totalmente esa teoría del adolescente. Por cierto, Ajá. mucho que dialogar, vamos a entrar de tema. porque ahí sí que hay mucho que dialogar. Pero habla acerca de eso, de la centralidad del joven lleno del Espíritu. Que el joven lleno del Espíritu no va a sufrir esta desfase que ay, me quiero morir porque Dios no existe, por ejemplo. O sea, cosas, por cierto, como le digo, muy discutible, ¿verdad usted? Pero Sí. existe esa postura teológica también. Sí, pues. ¿Sí? De que habla de eso, ¿verdad? Usted, de que el joven en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted va a tener su identidad clara. Exacto. Entonces, bueno, Para discutirlo, ¿no? discutible, ¿verdad usted? Pero Pero mire- sí, lo que usted decía es cierto, ¿verdad usted? Exacto. Desde los procesos químicos, físicos, Hay cambios físicos, cambios y hay tantas cambios cosas, ¿verdad usted? psicológicos, ¿Y sabe qué, pastor? emocionales. Yo creo que uno de los principales problemas desde esa perspectiva, pastor, y que lo vamos a trasladar ahorita en el macro, es de que es una edad en donde se escucha mucho lo que dice los vientos de afuera. Exacto. Y eso enmarca, idealiza y comienza el relajo Puede y desbalancear. la crisis. Pero ¿sabe cuál es el problema ahora también? Ujú. Que la vejez también anda sin identidad. Ese es el detalle. Y está
escuchando los vientos de afuera, ¿me entiende? Para definirse. Cuando debería ser, ¿verdad? Usted la generación, pastor, por eso que yo siempre critico esa parte, ¿verdad? Usted de que una generación más vieja critique a una más joven, porque la vieja fue la que crió a la joven. Uh-huh. O sea, sí, no debería existir crítica. ¿Sí? Algo no se hizo bien, ¿verdad, pastor? Exacto. Entonces, si la generación adulta, vieja, pastor, tiene problemas de identidad, pues obviamente el resto también, ¿verdad usted? Exacto. Entonces necesitamos una reacción general, pastor. Ahora, mire, hermano Carlitos, el punto es esto de, como estamos hablando de la adolescencia y sus problemas, ¿verdad? Una vez que el individuo, mire, sale de la adolescencia o de esa etapa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que usted espera? O que lo que madure, se espera, ¿no? Que madure. Que sea un patojo, una patoja madura, ¿verdad? Uh-huh. Ya que sea una persona estable. Un adulto que sepa resolver sus problemas. Pastor, me acordé de una frase ahorita en las comunidades. Ahora somos de comunidad. Agarrar formalidad a un patojo. O sea, como dijo usted, ya de 18 agarrar formalidad, papá. Ya, mira, ahí pensando ya en qué vas a hacer. O sea, y como que el mismo contexto espera que usted se comporte de manera diferente, ¿verdad? Ahora, lo que en la actualidad está pasando es que el patojo no quiere, ¿verdad? No solo el patojo, toda la gente. Exacto. Ya hay mucha gente que quiere como perpetuar ese estado de adolescencia en donde ocurre ese terremoto de cambios físicos y sociales, ¿verdad usted? Entonces no hay espacio para que la madurez surja. El impasse. Un impasse constante. Exacto. Entonces no hay espacio para que la madurez se manifieste, ¿verdad? Entonces lo que usted ve muchas veces en la sociedad que nos rodea es una constante inmadurez, ¿verdad? Una inmadurez, perpetuada. Uh-huh. Ya en donde no hay como un deseo. Mire, yo sé que los términos aquí entre nosotros se entienden, ¿verdad? Y quienes nos escuchan también. No hay un deseo de agarrar formalidad. ¿Sí? Sino que siempre se quiere permanecer como en ese estado de continuidad de cambio, ¿verdad? De no agarrar esa formalidad necesaria. Una estabilidad emocional, esa seriedad que necesita el adulto para poder vivir, ¿verdad usted? Entonces, ¿qué pasa ahí? La pregunta, mire, por el quién se vuelve extremadamente difícil de contestar en un mundo en donde las grandes referencias de sentido se derrumban por doquier. Exacto. Y donde todo lo no construido por el individuo se desprecia y se califica como opresivo. Y aquí viene un punto bien importante. Entonces aquí los atributos duraderos se olvidan. Ahí está. La desintegración, mire hermano Carlitos, la desintegración permanente llega, por ejemplo, se desintegra el término nación, se desintegra la familia, se desintegra incluso la religión. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque mire pues, olvido el nombre, pero es un señor de apellido Schmidt, es un alemán creo. Él hace un análisis de esta parte, ¿verdad usted? Y él viene y plantea que la sociedad premoderna, o sea, la sociedad que estuvo antes de la modernidad, ¿verdad usted? La sociedad premoderna fue una sociedad muy dada a tener como estos grandes relatos. Ya los relatos, por ejemplo, los relatos religiosos, los relatos nacionalistas, ¿ya? Los relatos de familia, eran personas muy allegadas, ¿verdad? Usted a eso. Y por consiguiente, pues también trasladaron algo de ese pensamiento a la sociedad moderna, ¿verdad usted? Que fueron quienes nos anteceden a nosotros, ¿verdad? Ya nosotros estamos en una etapa que los sociólogos han llamado la posmodernidad, o que algunos como Zygmunt Bauman llama, ¿verdad usted? La modernidad líquida. O sea, que es una temporada en donde la gente ya no quiere tener estos grandes relatos, presentar o presenciar estos grandes relatos o apropiarse de estos grandes relatos, sino que prefiere microrelatos. O sea, su propio relato. O sea, ya no estamos tan condicionados por las verdades universales, sino por las verdades propias. Y de ahí sale, ¿verdad, hermano Carlitos? Que usted puede tener su verdad.
que puede ser para mí mentira, pero como es la suya, es lo que importa y yo tengo que ser tolerante, ¿verdad? Exacto. Se nos vende un discurso de tolerancia, ¿verdad? Y aquí podemos, entre comillas, y aquí podemos conectar, pastor, con el pasaje bíblico que estudiábamos al principio, que leíamos al principio, que tiene que ver, y como el hombre decidió no tomar en cuenta a Dios. Exacto. Y aquí radica eso, miren, hermanos, el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Así es. Sí, eso implica, pastor, hoy en día. Mire, es que hoy en día se está viendo cómo de a poquito se nos vende un relato en donde Dios te... Mira, a Dios no lo metas en nada de estas cosas. Cuando Dios es todo. Así es. Y claro que puede estar en cada una de esas cosas, pastor. Así es, hermano Carlitos. Algo bien importante que yo quiero comentar en esta parte, mire, es que en estas sociedades que le decía, ¿verdad? El individuo no se preguntaba por su identidad en esta sociedad premoderna. Mire, no sé, ¿verdad? Pero creo que cada uno de nosotros crecimos en contextos diferentes. Pero también a quienes nos están escuchando o viendo, para ellos va también esta pregunta. ¿Usted alguna vez supo que sus abuelos o bisabuelos tuvieron crisis de identidad? No. ¿Ya? O sea, ¿alguna vez usted escuchó que sus bisabuelos o sus tatarabuelos tuvieron este problema de autodefinición, ¿verdad? De autodefinirse. Fíjese que no. O sea, y yo le digo, primero, yo soy testigo de que no, ¿verdad? Y segundo, que hay también estudios, ¿verdad? Ustedes que las sociedades anteriores a nosotros, los problemas de identidad eran mínimos, ¿ya? Es ahorita que hay un terremoto de todo esto. Yo creo, ¿verdad? pastor, que es la influencia externa. Veo mucho la influencia externa, ¿verdad? Y hoy en día pues estamos siendo bombardeados por un sistema, ¿verdad usted? Más aún con la tecnología y el sistema de comunicación en día que existe a través de redes sociales, ¿verdad usted? O sea, estamos siendo bombardeados por un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es donde pierde la identidad y el humano comienza entonces a querer adoptar otras prácticas, ¿verdad ustedes? U otros comportamientos, ¿verdad? Los cuales no son para él, ni son él en sí. Ahora, la pregunta aquí es, como estamos hablando de estas sociedades premodernas y modernas, ¿verdad? Nuestros antepasados. Si nuestros antepasados no tuvieron estas crisis permanentes de identidad, ¿por qué fue? Y la respuesta es una sola. Habían fundamentos. Es que la clave. Esa sociedad estaba sobre fundamentos firmes, ¿ya? Fundamentos que en algún momento fueron la religión, el nacionalismo, ¿ya? O incluso la familia. Claro. Ya estaban arraigados a eso, ¿verdad? Usted, gente muy de familia, muy de su país, muy nacionalista, ¿verdad? O en su momento también en la religión, ¿verdad? Encontraron un significado, ¿verdad? Ahora, imagínese usted, pastor, que estamos llegando al punto hasta de rebasar, ¿verdad? Usted los límites de la biología, de la lógica, de la razón. Por ejemplo, a tales puntos hoy en día, estos colectivos, ¿verdad? Usted de gente de que se identifica con diferentes formas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, hombres diciendo que se sienten mujeres, mujeres diciendo que se sienten hombres, viejos de 60 años diciendo que se sienten niños de 7. O sea, señoras y señores, ¿en qué mundo estamos? Exacto. Y mire, hermano Carlitos, antes eso ni siquiera se mencionaba. ¿Qué cómo? O sea, un patojo nacía en una familia y no se tendría que andar preguntando, ¿será que soy hombre o será que soy mujer? No, su identidad ya venía definida. Y escúcheme, no porque alguien se le estaba imponiendo, que es el discurso que se maneja ahora, ¿verdad? No, simplemente hay un código genético, hay un código biológico que él trae en su ADN, ya que se manifiesta en su complexión física, en su anatomía, en su cuerpo, y que dice que también es hombre o mujer. ¿Ya? Entonces también su cerebro, las conexiones neuronales que tiene nuestro cerebro también son diferentes, ¿verdad? Ayer veía una publicación, pastor, sobre una pelea en México. Está con este gobiernito que tiene, ¿verdad? Usted está hundido en toda la ideología de género. Pero resulta que un tipo, hombre, que dice que es mujer, estaba en la final de box, de boxeo, ¿verdad? Usted, con una mujer natural. Sí, pues. Sí. Imagina que tunda. Sí. Es que viera, es que se nota, es obvio. Es obvio, hombre. O sea, vamos, la pobre patoja tuvo que terminar, pastor, porque es que es obvio. Exacto. Es natural. Pero bien,
Pero eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido en la actualidad. Pero bien, quédese con nosotros. Vamos a seguir hablando un poco acerca de esto. Y creo que se viene una parte muy buena en la parte final de este programa. Estaremos hablando de cómo muchas veces en la actualidad se maneja este discurso de que yo tengo que elegir a pura ley, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo tengo que ser? Sin que nadie me imponga nada. Y eso incluye género, eso incluye raza, eso incluye gustos personales y también gustos colectivos. Entonces es un problema que realmente nos afecta a todos. Quédese con nosotros porque de eso vamos a seguir hablando. Ahorita le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola a todos, familia, bienvenidos a La Resistencia. Deseo que el Creador lo bendiga de una manera muy especial. Hoy de La Resistencia queremos hacer un análisis específico, como lo hemos venido haciendo en otros programas, de las conexiones que podemos hacer en naciones, las cuales son naciones primermundistas, ¿verdad? Ustedes, las cuales pues van avanzando en muchas políticas públicas que acá todavía en Latinoamérica y específicamente en Centroamérica, pues como hemos reiterado muchas veces, la ola dilata un poco en caer. Yo quiero específicamente abordar un punto acerca de una de las regiones de España, las cuales es una de las regiones más ateas de España y más agnósticas y más indiferentes en cuanto al tema de Dios y las implicaciones bíblicas que tiene para el ser humano. Y es la región de Cataluña específicamente. Es una región, como les decía, la cual pues durante estos últimos años se ha visto cómo pues de a poco los principios y los valores fundamentales de la vida se han perdido. Y específicamente esta semana trascendió una noticia que el Consell Evangélic, o sea que en español sería que el Consejo Evangélico de Cataluña, pide el apoyo, escuche, a partidos políticos para crear un intergrupo en el Parlamento. Ahora, la iniciativa sucede, ¿y por qué? Bueno, la Iglesia o el Consejo Evangélico de Cataluña hoy en día lamentan mucho y profundamente haberse alejado, ¿sí?, de ser incidentes y partícipes de las políticas públicas de la vida social en Cataluña. Y hoy en día se han dado cuenta que ese alejamiento que tuvieron de esa incidencia o de ese aporte sociológico en su comunidad, en su sociedad específica, ¿verdad? Ustedes les ha traído muchos problemas, a tal grado pues que Cataluña es una de las regiones más progres y, como les decía, más antidios, ¿no?, de España. Y esto nos lleva a pensar, ¿sí?, de que tenemos nosotros hoy en día que tener mucho cuidado, ¿sí?, con olvidarnos de la sociedad en que vivimos. Y llama la atención que el Consejo Evangélico de Cataluña ahorita quiere intentar aportar cosas al Congreso o al Parlamento de Cataluña, y presentaron pues un documento el cual se titula Aportes protestantes a la vida pública. Pero se están encontrando con una barrera en específico, la cual un alto porcentaje de la gente adentro les dice: ustedes no tienen nada que hacer acá. Claro, porque abandonaron esta responsabilidad, y ahora resulta que queriendo tener alguna incidencia será muy difícil. Familia, es muy importante que la iglesia esté atenta a lo que en su comunidad sucede, a lo que en su municipio sucede, a lo que en su departamento sucede, a lo que en su región sucede y en lo que su país sucede. No nos traguemos el engaño de que la iglesia no tiene nada que hacer en asuntos públicos. Sí, la iglesia puede dar consejo y orientación, y claro que la Biblia es relevante en todas las áreas de la vida. Querida familia,
Aprendamos de los errores de Europa. Aprendamos de los errores de la iglesia europea, la cual perdió el rumbo, que ahora están pagando las consecuencias de tantos años de olvidarse de la comunidad en la que vivía. Y es importante que nosotros reaccionemos y estemos atentos. Esto fue La Resistencia, siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de regreso, amigos y hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Queremos agradecer, queremos enviar un saludo cordial a algunos hermanos que se han agregado ahorita en la parte final. Hermano Randy, Dios te bendiga, Randy. Gracias por estar con nosotros. Villeda. Ulises Brenes, gracias, Pablito, por estar con nosotros también. Y también Saludos. Edilson Josafat Alvarado López dice saludos, hermanos. Saludos. Que Dios los use. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestro hermano Carlitos por presentarnos ahí La Resistencia, ¿verdad? Me llamó la atención, ¿sabe? Me llamó la atención el título de Aportes Protestantes para la Vida Social, ¿no? ¿Era así? La vida pública. Para la vida pública. Hagamos uno. No, es que ¿sabe qué es lo tremendo, pastor? Y tal vez, bueno, no sé, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ahora ellos lo quieren hacer desde afuera. Exacto. Sí. O sea, no hubo una incidencia allí. No hubo. Pero, mire, da para pensar. De verdad, ahora, aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Tienen algo los protestantes ¿tienen algún aporte válido los protestantes para la vida pública? Muchos. Hay cientos, hermanos. De hecho, la mayoría de principios éticos y morales que rigen nuestra sociedad vienen de la palabra. Mire, nuestras leyes están basadas muchas veces en la va a sonar palabra. jactancioso y feo y todo lo que voy a decir ahorita. Ajá. Pero la solución para Guatemala viene a partir de la vivencia de las prácticas éticas y morales desde la perspectiva bíblica. Así es. Pero bueno, mucho que decir, mucho que discutir, otro programa, es cierto. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero bien, estamos hablando un poco, haciendo una breve comparación, ¿no? Entre las sociedades premodernas, modernas y posmodernas, ¿verdad? Posmodernos pues somos nosotros, o algunos dicen que ya pasó esa época, ¿verdad usted? Pero me llama la atención, hermano Carlitos, cómo hoy se están levantando, por ejemplo, colectivos, grupos, personas también individuales que dicen que nadie les puede imponer, por ejemplo, su nacionalidad. Que nadie les puede imponer su género o su sexo, ¿verdad? Que ellos son libres para elegir. La frase, una sociedad heteronormativa. Exacto. Heteronormativa y patriarcal. Uy. Ese es el término. Que no sé si nos vayan a bloquear aquí en Facebook, ¿verdad? Por cierto. ¿Ya? Pero fíjese que hoy lo que se quiere es que cada ser humano crezca con una elección a la carta, ¿verdad? Usted, por decirlo así. Algunos sociólogos usan esa frase. ¿Ya? Con una elección a la carta. O sea, como que naciste y mira, aquí está. ¿Qué querés ser? Exacto. Aquí está la carta, ¿verdad? Elegí, ¿ya? Y claramente, déjeme decirle que hay cosas que no son elegibles. Claro. Desde esta perspectiva, usted no puede elegir su nacionalidad porque usted nació en un determinado país. Usted no puede... Claro que después sí puede tramitar otras, ¿verdad? Percíbase norteamericano. Alemán. Tener la green card. Pero eso es lo que pasa. Mire, entonces muchas veces viene y se impone por doquier la idea de que mi identidad no puede ser nada que yo no haya escogido. Pastor, y suena esto ridículo, pero en Nueva York, por ejemplo, hay una ley la cual ahora prohíbe que los padres digan en el certificado de nacimiento de sus hijos que el niño es varón. Sí. No, él tiene que elegir cuando tenga 8 años. La mayoría de edad, ¿no? Bueno, 8 años. 8 años. Vaya edad para elegir. Bueno.
Pero mire, y el problema viene aquí cuando todo esto que era antes de índole privada se volvió político. Exacto. Y ahí está el problema. Ese es uno de los grandes problemas, de los grandes baches que enfrentamos hoy como sociedad. Porque si bien todo esto del sexo, todo esto de la identidad, todo esto de que hemos hablado que eran como características de las sociedades premodernas y modernas, ¿verdad? Usted era algo muy privado, muy de cada persona, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es político. Ahora quieren hacer una ley, unas leyes en el Congreso, ¿verdad? En donde toda la gente tiene que hablar de cierta forma para no ofender a la demás gente, ¿verdad? Leyes. Exacto. Todex. Exacto. Entonces, y da hasta risa da, ¿verdad? Usted, pero es lo que es, desgraciadamente, desafortunadamente para nosotros, es lo que se está viendo en la actualidad. Y mire, hermano Carlitos, qué triste es, porque en este mismo contexto vemos, por ejemplo, quiero citar un par de ejemplos. El feminismo quiere leyes de cuotas de género, que ya se están viendo aquí en Guatemala. Por cierto, analicen, ¿Ya? porque ya está en la mesa. Exacto, tanto en el sector público como en el privado. En el público esto ya está en marcha prácticamente. En el privado todavía no. Pero no tarda en aparecer alguna diputada, algún diputado en nuestro Congreso, ¿verdad? Diputade. También con alguna ley de cuotas de género. Sí, si usted no sabe qué es cuotas de género, vaya e investigue, por favor. ¿Ya? Entonces, mire, el feminismo quiere leyes de cuotas de género. El movimiento LGBT reclama leyes para que los ciudadanos ajusten incluso su manera de hablar, ya, porque no le gusta cómo usted habla, porque usted no habla de la forma correcta, entonces usted tiene que ajustar su forma de hablar para ser tolerante con ellos, para ser respetuoso con ellos, ¿verdad? Usted. Ya, entonces, otro ejemplo que podríamos citar, por ejemplo, los militantes trans buscan, por ejemplo, en algunos países, incluso ya de Latinoamérica como Chile, Argentina y México, que les financien hormonas, que convaliden cambios curriculares, ya, que el Estado costee todo eso, ¿verdad usted? Y ese es un problema. Exacto. Y ahí está el problema. Los militantes veganos, por ejemplo, estos que no comen carne, se encantan con la idea de disminuir el consumo de carne a través de impuestos y trabas comerciales. Los militantes de la religión verde Exacto. están proponiendo que las vacas son las que están provocando el calentamiento. Las emisiones de dióxido de carbono. Exacto, el calentamiento global, y que hay que eliminar vacas. Algunos progres hace poquito se dieron cuenta de que la leche de vaca en caja es leche que le sacan de las tetas a las vacas, y que ellos pensaban que no, y ahora dicen que eso es explotación hacia los animales. O sea, pastor, esto ya se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Lo absurdo ha venido a tomar el lugar de la mentira. Eso es lo que hemos dicho. ¿Ya? Sí, un par de ejemplos antes de terminar todavía más. Los militantes racialistas, por ejemplo, afroamericanos, negros, ¿verdad? Ustedes reclaman subsidios, reparaciones históricas. Y esto también se da en el contexto indígena. Ojo. Esto también se da en el contexto indígena, en donde muchas veces, incluso en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Se levantan grupos indígenas reclamando reparaciones históricas, que eso pues incluye el pago de millones de indemnizaciones o de resarcimientos, ¿verdad? Usted, y pues eso se paga de sus impuestos y de los míos, ¿verdad? Y por cierto, entonces, pastor, dentro de ese mismo lío ahorita ya está en la mesa las reformas agrarias. Exacto. Y en donde las luchas de los ancestrales se vienen. Así que, ojo, no queremos que se malentienda esto. No tenemos nada en contra de los pueblos indígenas. Al contrario, yo creo que como guatemaltecos nos sentimos orgullosos. Ya, pero hay que ser... no encuentro la palabra, hermano Carlitos. Ya hay que buscar, si se quiere el bien común, no podemos salir con estas cosas. Claro. Ya. Entonces, reclaman becas, reclaman privilegios, que el Estado se los pague por el color de piel, por distintos motivos, ¿verdad usted? Pero ellos con gran orgullo hacen estos reclamos. Ahora, el problema es cuando usted viene y se opone a este tipo de cosas. Lo contrario, mire, a lo que ellos proponen, a lo que estos grupos que acabamos de citar, ¿verdad?, proponen. Si usted se opone, le llaman una falta de conciencia identitaria, una falta de sororidad. Vaya y por favor investigue la palabra sororidad. Una falta de... Bueno, una falta de empatía.
Anda cerca. Falsa conciencia, usted tiene un comportamiento heteronormativo. Eso le llaman traidores, ignorantes, sumisos. Y bueno, realmente hay tantas cosas, ¿verdad usted? Tremendo, pastor, tremendo el mundo en que vivimos, un mundo sin identidad, pero creo que la iglesia hoy en día está aquí, está presente, pastor, y tenemos que hacer la diferencia y establecer el relato. Así es. Punto importante, establecer el relato. La iglesia necesita abrir la boquita y hablar del reino del Señor. Amén. En la sociedad. Necesitamos sacar la palabra de los templos y llevarla a la plaza, a la calle. Urge. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor nos lo permite, nos miramos y nos escuchamos el próximo programa. Así es. Sí, damos gracias a Dios por eso. Vamos a seguir hablando de esto. Claro, está bueno. Claro. Así que no se lo pierda, esté con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Siempre recordándoles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.